¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. Gloria. La gloria es para Dios. Hoy es día de estudio bíblico. Qué bueno que hemos escogido estar en la casa de Dios en vez de quedarnos en la casa. Hay que olvidarse de los frijoles que quedaron en el fuego. Hay que concentrarse en lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos al estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 1 del libro de Hechos. Vamos a leer 3 versículos, luego lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Hechos 1 del 12 al 14 vamos a leer, lo demás lo desarrollamos ya en la meditación. Cuando usted lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Hechos de los Apóstoles. Ayúdeme el hermano ahí, hermano. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 12, 13 y 14, vamos a leerlo. ¿Lo tenemos todo, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Dios, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar, Señor, y aquellos que escuchan a través de este sonido y a través de las redes sociales, que sea usted bendiciendo cada una de sus vidas. Si hay necesidades, Señor, ayúdale, Señor. Contesta esa petición de cada uno de aquellos que están necesitados de su poder, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya, la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Ya me pueden sentar. Bien, continuando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos ido avanzando, viendo cómo la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Cristo a los cielos. Y ahora vamos con el tema ahí que tiene el versículo 12, que es la elección del sucesor de Judas. Recordémonos que Judas fue uno de los que falleció luego de entregar a Cristo por 30 monedas de plata. Después, con el tiempo, Judas se arrepintió, pero no se arrepintió delante de Jesús, sino delante de los sacerdotes. Así es que, como los sacerdotes no le perdonaron, él les aventó las monedas de plata, las 30 que le habían dado, que era el pago por la entrega del Mesías. Así es que, faltando uno de los apóstoles, ahora vienen los 11 y van a elegir al sucesor de Judas. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que estaba escrita, porque era necesario que estuvieran los 12. No porque la Biblia lo diga, sino porque así está establecido que tenían que ser 12, porque 12 escogió Jesús. Pero faltaba uno y ahí habla la palabra que había que elegir delante de Dios. Así es que Dios es el que elige a quien quiere poner en vez de Judas. No fue el apóstol Pablo, no fue Esteban, sino fue a otro que Jesús escogió. Así es que de eso vamos a meditar, de cómo estos hombres que estaban en el aposento alto, ellos permanecían siempre orando. Cuando iban al aposento, el aposento era un lugar alto. La mayoría de las casas en esos tiempos, allá en el oriente, eran de una planta. Y los que tenían de segunda planta los ocupaban para oración o reuniones.
se convertía en una sinagoga, una casa de oración. Así es que el aposento alto estaba en un lugar alto y tenía entradas independientes de la otra planta, o sea, externa. Podía entrar por fuera de un solo a la segunda planta. Así que iniciamos ahí en el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Allí estaba Jesús cuando les dio la promesa de que esperaran en el aposento alto. ¿Cuál era la promesa? De que vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les daría poder. A usted y a mí Dios le ha dado poder. Usted confía en Dios, que usted tiene el poder de Jesús. Jesús una vez dijo a los apóstoles que harían milagros mucho mayores, que eso dependía de la fe. Si no había fe no se podía hacer nada. Así es que en ese monte de los olivos, ahí Cristo también lloró. Y dice que hasta su sudor era como lágrimas de sangre, cuando Él sabía que iba a cargar con el pecado de todos nosotros, del mundo entero. Así es que Cristo soportó ese dolor, sufrió esas lágrimas como de sangre, porque sabía de que el peso del pecado había que cargar. No había de qué forma, Él no iba a ser obediente. Así es que Él tenía que ser obediente, dice la palabra, hasta la cruz. Bien, entonces dice que ahí en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando habla camino de un día de reposo, no es lo que usted va a caminar en un día de reposo, porque en un día usted puede caminar kilómetros, pero en el día de reposo habla ahí que es camino de un día de reposo, porque estaba establecido según la ley que el día de reposo nadie podía caminar más de 1000 metros. Entonces es 1 kilómetro el que podía caminar, por eso habla ahí camino de un día de reposo. Dice ahí el versículo 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Dice subieron porque les digo que es una segunda planta en la cual estaba establecido el aposento alto. Y dice: entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, y ahí están todos los nombres de los 11 apóstoles. Así es que allí estaban ellos ya todos reunidos en el aposento alto, pero no estaban ahí jugando. Había una misión que Dios les había dado y ellos tenían que cumplirla, y era de estar intercediendo, de estar orando mientras llegaba la promesa del Espíritu Santo. Versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí estaba orando, rogándole a nuestro Dios para que se manifestara en cada uno de ellos. Usted y yo igual debemos de hacer lo mismo. Debemos de orar, de interceder por nuestras necesidades, por las necesidades de cada uno de los hermanos. Porque a todos nos corresponde. Así dice la palabra, que tenemos que orar unos por otros. Entonces dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban ahí reunidos orando. En ese tiempo comenzó Pedro a hablarles de lo que Jesús iba a hacer, porque él iba a empezar el ministerio de la predicación. Allí en el capítulo 2 comienza la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, esa iglesia que no estaba trastornada por el mundo ni por los gobernantes. La iglesia vino y comenzó a perderse, a hacerse pagana, cuando ya Constantino mezcló el gobierno con la iglesia. Y es lo que pasa en estos tiempos, que la iglesia tiene poder como los gobernantes, porque así fue la unión que hicieron. Pero aquí ellos empezaron y no estaba corrompido. Entonces dice el 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Ahí empezó la predicación. Dice de que los reunidos eran como 120 en número. Ahí comenzó con 120 la predicación. Y dice que dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía
de los que prendieron a Jesús. Ahí Pedro era el líder. Él comenzó a decirle, vamos a hacer esto porque Dios me ha puesto esto. Y cuando Dios le pone algo, hermano, hay que hacerlo. Claro, Dios le va a poner algo bueno. No le va a poner el pecado, porque Dios no consuma el pecado. El pecado es del diablo. Así es que el Espíritu Santo puso a Pedro a comenzar a dirigir el grupo que iba a formar la iglesia cuando ya descendiera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces ya había hablado el Espíritu Santo a David, y por eso que David manifiesta muchas cosas aun cuando Cristo no había sido crucificado. Entonces dice que por boca de David acerca de Judas, ya había establecido en el libro de los Salmos el poder del Espíritu Santo a David, que alguien iba a entregar a Jesús. Dice que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién era el guía de los que prendieron a Jesús? Judas Iscariote. Él era un líder, pero un líder malo, usado por Satanás. Porque hay líderes buenos y líderes malos. Ya vimos allá en el libro de los reyes, que habían reyes malos y reyes buenos. Los reyes buenos hacían lo que Dios les había mandado, los estatutos. Y los reyes malos hacían todo lo que era idolatría, paganismo. Ahora aquí había uno de los apóstoles o discípulos malos. Ese era Judas. Judas, ya con Satanás adentro, entregó a Jesús. Jesús mismo le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, porque ya sabía quién había entrado en él y sabía que él le iba a entregar. Así es que por eso dice ahí que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, ¿quién es nuestro guía, hermano? No es Judas, porque si Judas fuera, hermano, ya todos estuviéramos muertos, porque para eso entregó a Jesús, para que fuera crucificado. Pero como el que nos guía no es Judas, sino el Espíritu Santo de Dios, entonces Él quiere que nosotros hagamos lo bueno para Dios. Versículo 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea que Satanás y Judas eran casi parecidos, porque Satanás era un ángel de Dios. De hecho se llamaba Luzbel, que significa luz bella. Dice que los reyes de la tierra le temblaban cuando venía a supervisarlo, a ver si estaban haciendo lo recto delante de Dios. Pero por orgullo, dice, fue destronado. Y Dios le dio su reino, y su reino está en esta tierra. Y ahora esta tierra es gobernada por el enemigo, y por eso se están yendo muchas almas. Si aquí el enemigo no estuviera gobernando, no hubiera muerto, porque eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga. Dice que ya no habrá más muerte ni dolor, porque esas cosas ya pasaron. Pero ahora en estos tiempos es tiempo de gracia, hay que arrepentirse delante de Dios y pedirle perdón. ¿Para qué? Para que Él nos guarde para su tiempo de su venida. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí anda queriendo destruirnos, queriendo hacer y deshacer. Pero luchemos, hermanos, que la lucha no ha terminado. Así que dice ahí que era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio de Cristo. O sea, era un servidor de Cristo, Judas, igual que Satanás, pero el orgullo se le subió. Y entonces ahí ellos quisieron ser iguales que Dios. Así es que Satanás entró en Judas y ahí vino la perdición de él. Versículo 17 estamos, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, dice, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Entonces aquí no dice se ahorcó. En los evangelios dice Judas se ahorcó. Pero algunos cuentan de que aquí dice de que cayendo de cabeza, o sea que no quedó colgado, sino que lo que pasó es que cuentan algunos que el lazo con que él se iba a colgar se reventó. Y ahí es que él dice ahí que todas sus entrañas se derramaron. Ahí terminó la carrera de Judas. Así es que Judas era uno de los 12, pero lo destruyó Dios por su pecado. Porque Dios destruye el pecado.
Dios no tolera el pecado, porque Él no habita donde hay pecado. Así es que aquí a Judas le tuvo que pasar eso, porque así estaba escrito. Y también estaba escrito que había que elegir al que Dios había quitado del medio. ¿Por qué? Por su maldad. Versículo 19, vamos, dice ahí. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera, dice, que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Así fue llamado después que Judas murió en ese lugar. No porque no se llamaba así, se llamaba campo del alfarero. Así lo dicen los profetas. Que ese campo era llamado campo del alfarero, pero desde que Judas murió ahí, había maldición, había sangre, y por eso dice que se llama Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Eso es lo que dice la palabra. Así es que vamos conforme a todo lo que la palabra nos dice. Por eso es que recuérdense que es un estudio bíblico y vamos versículo por versículo, desarrollando todo lo que se entiende a través de la palabra. Versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. Ahí está donde les digo que fue revelado a David. Ya había sido revelado a David antes que estas cosas pasaran. Ya fue profetizado por el rey David. Porque Dios había hablado, dice, a través del Espíritu Santo, dice el versículo 16, cuando dice que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Así es que por boca de David, David también escribió en el libro de los Salmos. Y vamos a ver esas citas para que veamos qué es lo que dice en el versículo 20. Y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Veamos la cita que les aparece ahí en la referencia, no sé si la tienen. Salmo 69, 25. Vámonos a esa cita, Salmo 69, 25. Dice, sea su palacio asolado. Y está, en sus tiendas no haya morador. Eso quiere decir que está vacío. Eso es lo que habla ahí. Luego tenemos la otra cita ahí mismo, recuerden, en el libro de los Salmos, allá aparece la otra cita. ¿Qué cita tienen ahí, hermanos, una referencia? 69. 109. Correcto, 109, 8. Allí mismo en el libro de los Salmos, 109, 8. ¿Qué dice, hermano? 109, 8 dice, a sus días pocos tome otros oficios. Ahí está donde dice que había que reemplazar el oficio de Judas. Como era uno de los 12, ese era su oficio, ser discípulo de Cristo. Porque él servía, era un trabajador de Cristo, al servicio de Cristo. Usted y yo le trabajamos a Cristo, estamos a su servicio. Entonces, pero al faltar uno, dice que había que sustituirlo. Así es que ahí está escrita la palabra cuando el Espíritu Santo, antes de que estas cosas pasaran, hace cientos de años antes, ya había hablado el Espíritu Santo a David para que escribiera esto que iba a pasar. Ya estaba escrito. Sigamos allá en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, entonces dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Versículo 21, vamos, dice, es necesario, dice, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahí está hablando ya Pedro, siguiendo con el discurso. Dice que es necesario que estos hombres que han estado juntos con nosotros, y están ahí reunidos entre los 120, dice ahí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahí habían estado, y veamos desde cuándo, desde que Jesús comenzó su ministerio, y dice el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta el día de la ascensión.
Entonces, comenzando su ministerio y hasta que termina su ministerio en esta tierra, cuando asciende a los cielos, desde allí dice que todos estos hombres han estado ahí con ellos. Entonces, es necesario que entre uno de ellos, de los que ha estado ahí, sea el elegido en vez de Judas. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Cuando hablan el bautismo de Juan, no quiere decir que a Juan lo bautizan. No quiere decir eso. Ahí dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. El bautismo que Juan hizo a Cristo, habla ahí eso. Así está explicando. No fue el día en que Juan fue bautizado, sino cuando Juan bautiza a Jesús. Por eso habla ahí, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Está hablando de Cristo, que Cristo es el que ascendió. Entonces dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está donde están buscando ya al sustituto de Judas. Y dice que uno de los que fue testigo de la resurrección tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque un apóstol es aquel que anduvo con Cristo. Discípulo es aquel que aprende de Cristo. Pero un apóstol es el que anduvo con Cristo. O sea, ese era el requisito antes para ser apóstol. Pero en estos tiempos han salido muchos apóstoles. Se gradúan de apóstol, pero realmente ya no hay apóstol. Hay iglesias que así se llaman, apóstoles y profetas, pero la palabra dice de que solo eran los 12 los apóstoles. Ahora los demás somos discípulos. Entonces dice ahí, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y esas citas están ahí en Lucas 3:21. Veamos qué dice Lucas 3:21 ahí atrás. Lucas 3:21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Ahí está cuando habla del bautismo de Jesús. No fue el bautismo de Juan. Así es que eso es lo que menciona Lucas ahí, cuando dice comenzando desde el bautismo de Juan hasta que Cristo ascendió a los cielos. Recordémonos que ese era el plan perfecto de Dios, que Cristo tenía que padecer. Pero antes tenía que cumplir un proceso. ¿Y cuál era ese proceso? Nacer de María, la Virgen. Luego, crecer, empezar su ministerio, la predicación, bautizarse, luego seguir hasta llegar a la cruz. Ese era el plan perfecto. Morir en esa cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Para que el mundo entero tuviera oportunidad de salvación y vida eterna, como la tenemos nosotros que estamos reunidos en este lugar. Así es que, así como estos hombres también, dice que ellos se mantenían unidos en oración allá en el aposento alto, nosotros también debemos de orar, porque esa es la misión de todos. Vamos al versículo 23 y dice, y señalaron a dos, o sea, escogieron entre dos, dice, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Escogieron dos hombres, estos hombres estuvieron ahí y dice que fueron testigos de la resurrección. Eso es lo que habla el versículo anterior. Uno se ha hecho, dice, testigo con nosotros de su resurrección. Que él hubiera estado ahí en el tiempo en que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Eran los dos hombres, entre ellos iba a elegir. ¿Pero quién? Ellos iban a escoger, a tirar suerte. Esa suerte la tiraban como hoy en estos tiempos los dados. Así lo decían, pero la decisión no es de ellos. Cuando alguien juega a esa suerte, la decisión no es del hombre. La decisión es de Dios. Por eso es que dice que escogieron entre dos, pero el Espíritu Santo era el que les iba a dar la respuesta. ¿Que quién? Había que poner en vez de Judas. Entonces dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces usted y yo no es que vamos a ir y a jugar y a ganar la lotería. No es así. Dice que ellos escogieron suerte, pero para algo que Dios iba a decidir.
¿Por qué? Porque lo que iba a hablar era de Dios, era su palabra. Entonces dice, y orando, es lo primero que hicieron, clamarle a Dios. Antes de que el proyecto se realice, hay que ponerlo en manos de Dios, porque eso es lo primero que ellos hicieron. Entonces dice, y orando dijeron, tú Señor, ¿qué es lo que sabe el Señor? Que conoces los corazones de todos. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce a todos? De Dios no nos esconde. Él sabe lo que pensamos. Él sabe qué estamos pensando ahorita. Así que no nos escondamos, porque Él sabe que ya queremos irnos a ver la nube. Entonces dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y le estaban poniendo en las manos de Dios para que Él escogiera, que Él decidiera a quién quería, porque Él conocía quién estaba más en comunión con Él, porque eso es lo que Dios escoge. ¿Quién tiene una mejor relación con Dios? Porque no va a escoger a alguien que solo lee la palabra quizás una vez al mes. No, Él iba a escoger a alguien que tenía una íntima comunión con Él, una oración constante, una lectura bíblica. Él sabía en lo que estaba. Igual que usted y yo debemos de ser así, de cada momento estarle clamando a Dios, pensar en lo que su palabra dice, pensar en el plan perfecto que Él tiene, y que todo lo que hacemos Él lo controla. Entonces, Él sabía el corazón de todos y de los dos que estaban ahí. Por eso es que dice, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí estaba la decisión donde ellos estaban clamándole a Dios para que Él pusiera. Entonces dice ahí, para que tomen la parte de este ministerio. Entonces, ¿para qué era la escogitación? Para entrar al ministerio apostólico, la iglesia, para que siguiera caminando, porque eso es lo que Dios quería, porque faltaba uno, porque se supone que tenían que ser 12, porque Cristo escogió 12, porque 12 eran las tribus de Israel. Y en aquel tiempo dice que cada uno va, cuando Cristo venga, a reinar sobre una tribu. Por eso eran 12 apóstoles. Así es que dice ahí, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado. Y está recordando del apóstol quién tiene que ser. Entonces, pero en estos tiempos, como les digo, cualquiera dice, yo soy el apóstol tal, pero no es así. Así es que dice ahí, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, el ministerio de Cristo, la predicación, de que cayó, dice, Judas por transgresión. ¿Qué es lo que hizo? Una transgresión, es un pecado, es una ofensa. Entonces, dice que Judas cayó. Y si cae es por el pecado. Nadie cae porque no comete pecado. Entonces, dice cayó en pecado. Entonces cayó por la transgresión, dice aquí hablando de Judas. Para que tomen, dice, la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál era el propio lugar? El sepulcro, la muerte, la condenación. ¿Por qué? Por la maldad, por el pecado que hizo. Entonces, él quedó destituido de la gloria de Dios por lo que hizo. Pero era un plan de Dios, por eso ya estaba establecido y por eso es que ahí el salmista David lo escribió. Así es que dice que para irse a su propio lugar, al lugar de los muertos, donde no hay esperanza. Así es que terminemos ahí, hermanos, en el último versículo y dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. A Matías se escogió. De hecho, lo que significa Matías es un amado de Dios. Entonces Dios lo iba a escoger porque él amaba a Dios. Así como Esteban, cuando le escogieron también. ¿Para qué? Para que ayudara. Dice ahí, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue, dice, contado con los 11 apóstoles. Entonces habían 11. Ya no habían 12, pero ya luego que Dios escogió a Matías, quedaron ya completos los 12. Y allí ya estaban listos ¿para qué? Para que cuando viniera la promesa del día de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, allí ya estaban completos los 12. Los 12 iban a predicar y iban a iniciar lo que es la iglesia. Allí están los inicios de la iglesia. Así es que usted, cuando alguien le diga, ¿y cuándo comenzó la iglesia?
A la iglesia la comenzaron los apóstoles el día de Pentecostés, esa es la respuesta. Allí se inició la iglesia, por eso se llama iglesia apostólica, no católica ni romana, sino apostólica. La iglesia empezó con el ministerio de los apóstoles. De allí vinieron los romanos a hacer ese pacto. Y por eso le llamaron ya iglesia católica y apostólica, porque ahí se unió la iglesia con Roma. Entonces ahí vinieron los problemas para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que ser amigo del mundo. Y allí se unieron los gobernantes y el gobernante les dio ese poder. Constantino fue el que hizo esa unión, cuando él dice que había en el cielo una cruz que le decía: con este signo vencerá. Y entonces vino él y habló con los líderes apostólicos y así fue que empezó la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, católica quiere decir universal. Recordémonos que universal, hasta nosotros somos la iglesia universal, porque los apóstolos eran universales, era para todas las religiones. Así es que usted puede ser católico, pero no romano, porque Roma fue el que unió, y a Roma ya empieza a vender otras doctrinas. Así es que la gloria y la honra es para Dios. El próximo empezamos el capítulo 2, de lo que la gloria es para nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque hasta aquí, Señor, usted ha sido fiel y nos ha seguido enseñando de su palabra, Señor. Es lo que cada uno de nosotros necesitamos saber cada día más de usted. Ahora, Padre Santo, le bendecimos, le pedimos que si hay alguno entre mis hermanos o entre los que escuchan a través de este sonido y las redes sociales con alguna necesidad, le pido que pueda, Señor, dar esa sanidad, Señor, o esa provisión que tanto necesita, Padre. Gracias le damos, Señor, y ahora le pedimos por aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, que sea usted obrando y hablando a la vida de cada uno de ellos. Y si hay amigos que no han recibido a Cristo, que puedan hacerlo esta noche, porque Dios tiene esperanza de salvación y vida eterna para el mundo entero. Ahora, si hay alguno que no ha recibido a Cristo y esta noche desea hacerlo, repita conmigo, diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche. Bendiga a cada una de nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de los hermanos, y que nos lleve con bien en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre para que podamos llegar con bien a nuestra casa y tener ese deseo de el próximo sábado estar en este lugar. La gloria y la honra es para Dios, que Dios me le bendiga.